Pues todo empezó por mi excuñado, que me inculcó estos colores que me traía al estadio desde chiquito, entonces desde ahí. Más que nada, yo creo que como mi mamá le va, pues yo desde chiquito siempre los he visto y he ido a los Pumas, entonces como que les agarré el cariño. Bueno, yo en mi caso yo le voy porque me gustaba mucho cuando era la Volpe. No era muy fan del fútbol en ese tiempo, ¿verdad? Pero ya en el momento cuando viste la Volpe con Cepeda, con Osorno, con Coabuto, con Rafael Márquez, pues ahí me gustó mucho el equipo. La verdad no le iba a ningún equipo de fútbol y le voy por mi amigo. Yo por mi papá. Mi papá siempre me inculcó el equipo y desde niño que recuerde he visto todos los partidos de Pumas. Pues mira, básicamente porque más que nada por la relación familiar. Toda mi familia pues de hueso colorado le ha ido al Atlas toda su vida. Entonces pues como una religión, ¿no? O sea, si eres católico pues le vas al Atlas también, ¿no? Pero pues ya tengo pues prácticamente toda la vida yéndole al Atlas. Le voy porque de chiquito me lo inculcó mi papá y pues por el bicampeonato que fue contra Chivas, contra Monterrey, pues el bicampeonato, por esa razón me enamoraron sus colores. Por tradición, porque me lo inculcó mi papá. No, pues yo mi momento más emocionante que he sentido que ahora sí sentí la vibración pues de todo el Estadio Jalisco en mí, fue el día que me integré a la barra 51, que fue exactamente el día que Andrés Guardado se estaba despidiendo. Fue su último partido, yo ese día recién comenzaba a integrarme y es otro rollo pues ya estar dentro de un movimiento que se dedica pues a echar porras a su equipo de fútbol. Sentir la pasión es algo intenso. El campeonato, la segunda, fue pues más que nada el bicampeonato, las dos seguidas que ganamos. Cuando fui a Ciudad de México a verlos, yo creo que es uno de los momentos más como emocionantes que tuve con Pumas. O también las finales que hemos estado, aunque las perdimos, ¿verdad? Pero las finales también. La que recuerdo, pues una de la final que se vivió aquí el 12 de diciembre del 2021, que fue algo muy inesperado, que nunca pensamos que ibas a ser campeones, ¿verdad? Y luego otra también cuando ganamos al Pumas en semifinales, también es en 2021. Yo pues su último campeonato. Yo igual, el último campeonato. Me acuerdo de cuando estaba niño y lo vi y fue el momento donde más me gustó irle a Pumas. Cuando fueron bicampeones, sí, tuve la suerte de venir al último partido. Entonces sí fue... Ese día me acuerdo que falté al trabajo por lo mismo de que cayó el lunes, me parece, del domingo al lunes. Entonces fui hasta la glorieta y toda la onda a festejar. Sí, pues sí, Sí, lo maritaba. Sí. Cuando metió el gol del Kikín Fonseca en Monterrey, que nos regaló pues el bicampeonato, ese es el que más me acuerdo de eso. Cuando quedó campeón, el gol que metió de penal Furch. Yo creo que la salida de Quiñones, fue, yo creo que lo que más le dolió a muchos rojinegros. Yo creo que la final del 2015, yo creo que esa sería el más triste. Recuerdo más doloroso. No, pues ese 2015, cuando Chivas lo ganaron 4-1. Siento que esa vez fue el momento más doloroso del Atlas, que todavía no lo supero. Pues un momento doloroso y sin duda decepcionante fue cuando Ponchito González falló el penal al último minuto en un clásico Atlas Chivas. La final contra Tigres. Igual, la final contra Tigres fue una final donde se remontó y luego nos ganaron en penales y estuvo feo la derrota. Pues yo creo que fue hace un año que fue la Copa por la Paz, aquí en el Jalisco, donde pues desgraciadamente me montonaron unos aficionados de otro equipo, ya saben cuál. Entonces pues sí, no fue muy grata mi experiencia ahí, pues, o sea, literal de estar parado, o sea, me llegaron y así, y pues entiendo mucho como que la afición, pero pues se me hace como que muy tonto pelearse por el fútbol, ¿sabes? Es un deporte que se hay que disfrutar.
más que nada familiar, con tus amigos, pero pues tenemos mucha violencia en el país, como que para venir a fomentarlo también en algún deporte sí se me hace medio gacho. Cuando perdimos la final de la Conca Champions contra el Seattle, ese fue cuando ya la sentíamos ganada y nomás no llegó. Pues cuando vendieron a Robert de Piño y el equipo se vino para abajo en el 2005. Pues tenemos que salir a ganar. El Atlas tiene que salir con todo y Coca tiene que salir a darle adelante, no echarse para atrás y pues ganando 1, 2, 3-0 para que toda la afición salga contenta el día de hoy. No, pues que Pumas gane. Un 3-0, 2-0. Y salgo contento del estadio. Ganar, una victoria. Sí, igual una victoria para ver que el equipo está para el campeonato y pues sí, la victoria. Pues el triunfo más que nada, ganar. Y que pues ganamos 3 puntos para seguir subiendo la tabla y aspirar pues a ser campeones o por lo menos llegar muy lejos. Eso es lo que queremos. Mi parte es lo que yo quiero. Pues el triunfo porque estamos en altas y bajas, porque Efraín Juárez nos trae bien y a veces ya pierden y ocupa de ver regularidad y ocupa ganar Pumas pues para que sigan peleando en los primeros lugares. No, nada más. Hoy ganamos 2-1. Pues más que nada el día de hoy lo que queremos es el triunfo y que el equipo dé buena respuesta para así pues darle más tranquilidad a toda la afición. Pues mira, tengo varios amigos que le van al Pumas. Entonces tengo 2 apuestas por ahí. Entonces espero y ganen porque la neta... Y más que nada porque pues, los dos andan jugando medio bien. Simple, que gane el Atlas, como sea, pero que gane. Pero digo, ninguno otra vez.